Muy bien, buenas tardes o buenos días, no sé ya si tarde o días. Voy a contaros de una forma rápida y sencilla cómo se puede reproducir el campo magnético terrestre con simplemente un imán y colocando en esta posición una pequeña bolita de la Tierra en la que he situado en el centro un imán de neodimio. Entonces lo que me he entretenido ha sido en pasarme un rato pues haciendo grapas con una grapadora. Lo que yo ha sido montar esta una mañana pues aplastando grapas. Y entonces si lanzo las grapas de cierta altura quedarán atrapadas en el campo magnético terrestre. Pero tiene de curioso que como las grapas tienen una cierta longitud, se ve bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahí va. Vamos a centrarlo más. Igual. Sí, esto para que no se caiga muy lejos la grapa. Pues vais a ver cómo quedan atrapadas, pero os pido que os fijéis en la disposición de las grapas al caer, porque lo interesante es que veáis cómo quedan atrapadas y se van situando según el ángulo de la latitud con la que caigan. Así que fíjense qué bonito queda y cómo podemos explicar las líneas de fuerza del campo magnético terrestre y cómo en el ecuador quedarán paralelas al ecuador y en el polo quedarán justo perpendiculares. Así que fíjense qué cosa más sencilla, más simple y más bonita para reproducir el campo magnético terrestre. Bueno, pues fíjense qué chula queda. ¿Queréis que viera el imán? Bueno, aquí estáis viendo cómo le quito las grapas al imán, tenéis que habérselo quitado con más cuidado, pero tengo la segunda versión, que tal vez también sea fácil, y en este caso lo que voy a utilizar es la bola de Porespán inicial, que hemos usado en nuestro principio, y la versión sería ahora, en vez de con grapas, con limadura de hierro. Entonces, la tengo por aquí, la idea es la misma, y pues veréis cómo queda con limaduras de hierro. Es parecido, pero ya veis cómo el aspecto ahora podríamos llamarle la bola peluda del Sebas. Así que muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Él es Juan, yo soy Rubén. Los dos somos profesores de biología, venimos de Málaga. Muchos habéis traído cacharros que sirven para enseñar algunos fenómenos, para hacer perdón, más comprensibles fenómenos de física, de química. Nosotros hemos traído unos cacharros que utilizamos habitualmente pues para nuestra afición, o una de nuestras aficiones, que es el buceo, y lo que queremos mostraros es que se pueden utilizar también para ilustrar determinados fenómenos de la física, de la química, de fisiología, etc. ¿En qué consiste un equipo de buceo? Pues para empezar, las aletas, que nos sirven para imitar el movimiento de los peces. Con ellas pues podemos enseñar acción-reacción, podemos hablar de fuerza, superficie, de presión, jugando con las diferentes formas y tamaños de las aletas. También siempre que buceamos vamos con nuestro traje de neopreno, con él podemos hablar de conductividad térmica, de materiales conductores, aislantes de temperatura. Las gafas o la máscara de buceo, que nos sirven para explicar la refracción, porque bajo el agua vemos los objetos con unas proporciones diferentes. Y también podemos hablar de presión y vacío. Ya sabéis que cuando nos compramos unas gafas de bucear tenemos que probar que se quedan fijas, sin necesidad de ponernos la sujeción, ¿vale? Pero si queremos hablar de presión, pues por supuesto tenemos la parte que nos hemos traído, la parte digamos más chula y que más llama la atención de los chavales, que es lo que se llama en buceo el equipo pesado. Vamos a necesitar un colaborador, entonces hemos hablado con Luis, que nos va a ayudar y que va a ser pues transitoriamente un buzo.
aire a presión en esta botella y de aquí tenemos 4 latiguillos que sacan el aire. Uno de ellos, pues para que Luis respire debajo del agua, porque Luis no sabrá respirar debajo del agua, ¿verdad? Entonces, Luis, por favor. Está lavado, ¿eh? Ahí. ¿Puedes respirar? ¿Bien, Luis? ¿Bien? Sí. ¿Bien? No, esto es para arriba, en buceo. Así. Y esto es para abajo. Así, así. Aquí tiene Luis otro latiguillo, que esto es por si se rompe este, que no se va a romper porque no se rompe nunca, pero si se rompe, pues tenemos este. En el buceo la seguridad ante todo. También si yo me quedo sin aire y estoy buceando con Luis, pues vengo y le quito y cojo el aire de Luis, ¿vale? Luis tiene aquí un manómetro para saber en todo momento la presión del aire que tiene, entonces también podemos hablar en clase pues, de cómo se mide la presión. También los manómetros son siempre fluorescentes, podemos hablar también de este fenómeno. Y también, sobre todo, podemos hablar de flotabilidad y de densidad, porque hay un latiguillo, el cuarto, que une el aire de la botella. Luis, ¿estás respirando? Que no te oigo respirar y no sé si es que estás respirando por la nariz o que te va a ahogar. Ya te habría ahogado, ¿eh? Si haces eso, ya... Si Luis presiona el botón rojo, ¿qué pasa, Luis? El chaleco de Luis se infla porque estamos sacando aire de la botella, entonces sin cambiar su masa, Luis está cambiando su volumen, está aumentando el volumen del jacket, de manera de que está disminuyendo su densidad, de manera de que tendría flotabilidad positiva, sería hacia arriba. Ahora sí es así. Si Luis presiona el botón gris, el chaleco se desinfla y entonces tendría flotabilidad negativa, aumentamos la densidad porque estamos disminuyendo el volumen sin alterar su masa. No lo he dicho, estamos imitando en realidad el comportamiento de la vejiga natatoria de los peces. Bueno, lo que nos interesa es tener flotabilidad neutra, que es pues mantenernos siempre sin subir ni bajar, ¿no? Pero si aleteamos un poquito y ascendemos, si ascendemos un poquito, pues estamos a menos profundidad, a menos presión. ¿Está bien, Luis? Vale. A menos presión. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que según la ley de Boyle, el volumen de los gases es inversamente proporcional a la presión a la que están sometidos, con lo cual si ascendemos un poquito, estamos a menos presión, el chaleco se va a hinchar, ¿vale? Va más volumen. Bueno, a ver que no me lío. Vamos a estar a menos presión, por lo tanto el chaleco va a estar a más volumen y va a tener menos densidad, con lo cual tendemos a todavía ascender más, ¿vale? Esto es un peligro en el buceo, el ascender demasiado rápido, porque lo mismo que le pasa al jacket, nos pasa también a nuestros pulmones. Si subimos demasiado rápido con la respiración, aguantando la respiración, pues nuestros pulmones se van a empezar a hinchar, puede llegar incluso a reventar. Por eso la primera norma del buceo, aunque parezca obvio, es no dejar nunca de respirar, no aguantar la respiración. Y paradójicamente, como ha dicho Juan, cuando subimos teniendo el mismo aire en el chaleco, por la ley de Boyle, el chaleco va a aumentar, entramos en una pescadilla que se muerde la cola si no tocamos el jacket, de manera de que paradójicamente cuando subimos tenemos que desinflar el jacket y cuando bajamos tenemos que inflarlo para tener siempre la misma densidad y tener siempre flotabilidad neutra, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los muchos fenómenos de fisiología, o en este caso de física, pero se pueden explicar muchas cuestiones de física, de química, de biología, y os animamos a usar esto en clase porque ya podéis imaginar cuando sacamos a un alumno que lo hacemos en clase, la expectación que crea, cómo llama la atención esto a los chavales, y si no buceáis, si no tenéis este equipo, da igual, porque para bucear se hace falta un curso, pero para hacer lo que nosotros hemos hecho, pues es muy sencillo y un equipo de este tipo se puede alquilar súper barato en cualquier tienda de buceo, en cualquier tienda de deporte. Ya está. Muchas gracias por su atención. Cuando se cortan por los ejes de orden 3, que es lo que tenéis
sean tridimensionales. Porque necesito que se puedan hacer cosas como estas, que no hay manera que yo sepa de hacerlas de otra manera. Es decir, que vale, usted ha conseguido partir el cubo en dos con una sección muy mona. Pues ahora gírelo. Gírelo y estará obteniendo otra figura completamente distinta. Y bueno, si uno se toma la molestia de echar las cuentas necesarias para que el hexágono sea el mismo en los tres, pues lo que tiene es un juego sobre el hexágono de todo lo que quiera, y luego, mucho más interesante, no sé si saldrá en concreto, el corte del cubo. Es un corte tan peculiar. Bueno, porque esto sí que no sé yo, los espejos y la cámara qué tal se llevarán. Pero ahora lo perdimos. Bien. A ver. Sí, pero tú crees que se va a ver. Bueno, esto es que no sé si la cámara aleja un poco. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte. Quítale el plastiquín de aquella esquina. Esa misma. Coño, Manolo, iba a decir. Entonces, da igual. Ese corte, no sé si alguien lo puede reconocer. Entonces, ese corte es el sólido de Kelvin, que es el único poliedro semirregular capaz de rellenar el solito el espacio. Entonces, esto es la mitad de un cubo que a su vez da un sólido de Kelvin que está metido en otro cubo. E incluso si se coge una posición, a ver, Manolo, si tuviéramos suerte, que no creo. ¿Tú crees que sí? Pues yo creo que no. Pero bueno. A ver. Bueno, incluso si uno lo coge así, esto es más complicado de ver como en la cámara, pero lo que tiene es el sólido de Kelvin, y las ventanitas son los huecos donde van los cuadrados del sólido de Kelvin, es decir, el sólido de Kelvin empotrado en un cubo. Hay más historias, pero para otro rato. Soy María Luisa Prolongo y soy profesora de Física y Química, pero este año pues he tenido la suerte de que estoy en el Centro de Ciencias Principia trabajando. Bueno, pues yo este proyecto lo hemos hecho los alumnos en el curso pasado y lo llevamos a Ciencia en Acción. Se titula Este ácido me lo como y consiste en alimentos que tomamos normalmente y vamos a ver el ácido que tiene identificándolo por una reacción. Luis, entonces vamos a empezar, vamos a hacer un caldito y vamos a sacar, yo me he traído unos cuantos ácidos identificados, pero vaya, hay muchos más alimentos, son todos de uso de supermercado que se compra. Por ejemplo, el caldo de pollo tiene ácido glutámico y lo vamos a demostrar echando un poquito, haciendo un caldito. Tiene que estar el agua totalmente caliente. Pero no te quemes. Ahí está. Pero tiene un momentillo y cojo la nidrina. Le echamos nidrina y la nidrina es positiva a los aminoácidos. Nidrina, ¿lo veis? ¿Dónde se ve? ¿Lo veis? Este es el caldo de pollo, este no tiene el color del caldo de pollo. ¿Lo veis? Pues dio positivo al grupo amino, que contiene
el ácido glutámico contiene este grupo amino y con la anhidrina da positivo a los aminoácidos. Entonces, pues vemos que el caldo de pollo tiene ácido glutámico. Otro, por ejemplo, es la sal de fruta. Vamos a echar un poquito de sal de fruta. Le echamos la sal de fruta de cualquier supermercado se puede comprar. Echamos un poquito de agua. El agua lo tengo ahí. Es que esto hacerlo rapidísimo, la química necesita una preparación. El problema. Bueno, le echamos un poquito de hierro 3, entonces la sal de fruta contiene ácido tartárico. El ácido tartárico, cuando se le echa hierro 3, se pone un amarillo pollo, que es la característica del tartrato de hierro 3. ¿De acuerdo? Entonces demostramos que contiene ácido tartárico. Luego la Coca-Cola, por ejemplo, este es Coca-Cola, que echa un poquito, y ahora también se le echa hierro 3 y se obtiene, como la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, se forma el fosfato de hierro 3 que precipita, y lo veis, se le echa y precipita. Y luego el té, lo tenemos aquí, es un té un poquito sin agua caliente, se pone el té con el agua y se colorea un poquito, y luego se le echa un poquito de estropajo de acero que contiene hierro 3 y como contiene ácido gálico, pues con el hierro 3 forma un complejo que es un negro intenso, como se formaba antes la tinta. ¿Lo veis que contiene, que está ahí el estropajo? ¿Vale? Pues se queda negro. Luego he traído un último que es el ácido bórico. Vamos a ver, el ácido bórico resulta que antes se le echaba a las gambas para tener buen aspecto. Lo que pasa es que se ha visto que es malo para el sistema nervioso central y ya lo han prohibido. Pero vamos a suponer que nosotros cocemos gamba y queremos saber que a ver si nos han dado gato por liebre. Entonces, pues lo que hacemos es hacer un papel de cúrcuma, que es alcohol con especies de cúrcuma, lo metemos en un poquito de papel de filtro y este es nuestro papel de cúrcuma y vamos a suponer que este sea el caldo de cocer las gambas. Pues lo metemos y se enrojece. Entonces, esto que contiene ácido bórico. ¿De acuerdo? Sería una detección. ¿Lo veis que se enrojece frente al amarillo? ¿Vale? Está mucho más rojo. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, pues con esto pues se han hecho más de 12 sustancias con ácido, el ácido salicílico de la aspirina, el ácido glicirricínico del regaliz, el ácido oxálico de la espinaca, pero todo con alimentos que... Mira, este es el rojo que ya se ha puesto. Bueno, pues con esto termina. Muchas gracias. Hola, soy Blanca Troughton, soy profesora de matemáticas en el Instituto Los Manantiales de Torremolinos, pero en paralelo a mi profesión he tenido otra, vamos a llamarle, no remunerada, que es la dedicación a la astronomía como afición. La historia que os voy a presentar es bien conocida porque es medir el radio de la Tierra con el gnomon, pero normalmente este tipo de experiencias se suelen proponer para las 4 fechas clave de los cambios de estaciones. Y precisamente pues hay también una propuesta para repetir la experiencia de Eratóstenes el 21 de junio. Pero bueno, todo el mundo sabe que de los cambios de estaciones pues nos pillan algunos desde el punto de vista del horario lectivo bastante regular, porque a ver quién es el gracioso que el 21 de junio le dice a los niños que va a hacer un experimento. O el 21 de diciembre que están pensando ya en los mantecaos. O el 22 de septiembre que acabamos de entrar y estamos con toda la bulla. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda el 21 de marzo. Y casi siempre está nublado. Entonces, la verdad es, bueno, ¿se puede hacer esta experiencia en otro día? Pues sí, se puede hacer y es lo que voy a presentar.
¿Qué se necesita? Se necesita un gnomon. El que yo he usado no es tan sofisticado como la compañera que nos presentó las cónicas con el sol, que se lo voy a copiar para hacerlo un poco mejor. Hemos utilizado un recogedor, un reloj, porque será el móvil, porque ya todo el mundo lo lleva al instituto, aunque en muchos sitios está prohibido. De internet, pues la aplicación de Google Earth, una cinta métrica para medir y lápiz y papel para apuntar. Se necesitarían unas tablas de declinación solar, pero sobre todo por la información de la ecuación del tiempo para poder hacer la medida de la sombra en el momento justo, que es cuando el sol pasa por el meridiano. La experiencia se hizo en el Instituto de los Manantiales. Tenemos que conocer la latitud y longitud, que la podemos saber a través del propio Google Earth. Estamos en la provincia de Málaga y se hizo el 6 de octubre. Para esa fecha la declinación solar era de menos 4,8 grados y la ecuación del tiempo sumar 12 minutos a la hora del meridiano solar, que el 6 de octubre, como todavía no tenemos el cambio de hora, pues correspondía a las 14 horas y 12 minutos. Se midió la sombra, 78,5 centímetros, el palo, que es el gnomon, 89 centímetros, y la declinación solar para ese día de menos 4,8 grados. Simplemente dividiendo lo que es la longitud del palo entre las sombras y haciendo el arco tangente del ángulo, pues nos da la altura del sol sobre el horizonte, 48,586 grados. Se puede calcular, esta es la experiencia, los resultados experimentales, y teóricamente podemos calcularlo a través de la latitud del lugar con la declinación solar para la fecha, y vemos que los valores obtenidos pues son casi iguales. Ahora la idea es buscar un lugar en la Tierra que tenga la misma declinación solar para la fecha en cuestión, para el 6 de octubre, y la misma longitud del lugar en el que estamos observando. Eso lo podemos hacer perfectamente con la herramienta con Google Earth. Pinchamos una etiqueta en el lugar donde estamos y localizamos ese lugar, que en particular aquí pues lo teníamos situado en el Océano Atlántico. Hay una aplicación que es la aplicación de la regla y podemos utilizarla, unir los dos puntos y nos dice cuál es la distancia que hay entre uno y otro. 4.500, no lo veo desde aquí, 90,57 kilómetros. Bien, pues simplemente con esos datos, y aquí interpretamos el problema, resulta que en ese lugar, de esa latitud que hemos elegido, en mitad del Océano Atlántico, los rayos del sol caen justamente... ¡Oh! Me he pasado muy rápido. Un momento. Caen... A ver, así, vale. Caen exactamente de forma perpendicular, de tal manera que si nuestro recogedor nos daría sombra. Pero nosotros estamos en otro lugar, a 36 grados más o menos. Ahí pinchamos el palo o ponemos el palo y nos produce una sombra. El ángulo que hemos medido es el ángulo alfa y el complementario, 90 menos alfa, lo tenemos situado en esa posición. Con lo cual, si nosotros somos capaces de medir la distancia que hay entre un lugar y otro, y eso lo hemos hecho con la regla de Google Earth, pues una simple regla de 3 nos permite determinar cuál sería el perímetro de la Tierra. Ahí lo tenemos calculado y a partir de ahí, pues con la fórmula de la circunferencia podemos sacar el radio. El radio pues hemos tenido 6.350 kilómetros. Vemos el error relativo cometido y solamente es del 0,3%. Entonces es una experiencia que es muy fácil de hacer y se puede hacer cualquier época del año. Si utilizamos también una tierra paralela, es posible determinar sin utilizar de herramientas como internet, localizar el punto en la Tierra. Y hemos pinchado un palito pues en Málaga, y vemos, desplazando el palito, que producen sombra, y hay un lugar en el cual la sombra, aquí como esto nos ha hecho justo en la hora del meridiano solar, es paralela al ecuador. Si lo hubiéramos hecho exactamente a la hora del meridiano solar, no daría sombra. O sea que esta experiencia incluso se puede hacer en cualquier hora que no coincida exactamente, porque a lo mejor no te pilla la hora exacta, pero viendo dónde es paralelo, encontramos ese punto que es el mismo que hemos localizado antes. Si la experiencia se realiza en lugar de ahora, a partir del equinoccio de primavera,
pues la declinación solar será positiva y aquí pues se repite todo lo que es la experiencia, la pongo rapidita para ver que realmente hacemos los mismos cálculos. Ya está, muchas gracias. Buenas, yo soy Tavi Casellas, soy profesor de Física y Química, estoy trabajando en el Centro de Cursos de Girona y bueno, ya veis que subimos con recogedores, escobas, antes con globos. Ella es la Sonia, que me va a ayudar porque solo tengo 2 manos. Bien, voy a plantear una experiencia que es sencilla, quizá conocida por todos, pero me gusta hacerla porque es la que hice por primera vez cuando entré en esta secta que estamos reunidos aquí. La hice en Ciencia en Acción, es sencilla y sabéis que de una secta se entra, pero es difícil salir, o sea que ya llevo unos años por aquí. El material que utilizo es sencillo, nosotros venimos con AVE, pero para llevar este material con AVE me pusieron muchos problemas. Tuve la suerte de que en el centro de Córdoba había una tienda de material científico que estaba regentado por un chino y lo pude adquirir. Bien, ¿puedes pasar? Vale, el material, otra. Bien, en principio, entrar en clase con una escoba un día pues tiene su gracia. Pero también es verdad que esta experiencia es muy amena para una cena familiar, para compartir con los amigos, etcétera, etcétera. La verdad es que en una sobremesa pues da para bastante. La hipótesis es... La hipótesis es si nosotros cogemos, o más que coger, soportamos la escoba de esta manera y juntamos las manos con velocidad uniforme, ¿de qué lado caerá? Pues no cae del lado, en principio esperamos... Vale, tornes a posar. En principio, cuando haces la pregunta a los alumnos, a los familiares, piensas, lógicamente, allí pesa más, no es que pese más allá, el centro de masa está desplazado hacia allí y todo el mundo piensa de que caerá de allí. Si haces la experiencia, los alumnos dicen, es que no me corre. No, claro. Y siempre encuentras el centro de masas. Es decir, la escoba queda en equilibrio, lo puedes hacer con cualquier material y siempre pasa esto. De hecho, los alumnos un poco inteligentes ya, cuando les preguntas eso, dicen, pues no caerá o caerá del otro lado, porque están acostumbrados a que cuando les preguntas cosas, siempre han de decir lo contrario de lo que le preguntas, porque si no, no hubiera entrado con esta escoba. ¿Vale? Bueno, aquí tal, chachán, es sorprendente. La explicación no es muy complicada, pero se puede complicar. Entra en juego la fuerza, el coeficiente de fricción estático, también el dinámico. Como la fuerza normal, no el peso de un lado, la fuerza normal es superior allí que aquí, la fuerza estática máxima es superior y por tanto, al hacer fuerza no superas la fuerza estática máxima, por lo tanto, aquí se arrastra y aquí desliza. Esto se puede complicar en bachillerato porque cuando empiezan a moverse las dos hay un vaivén porque entra en juego la fuerza estática y la fuerza dinámica alternativamente. Sabéis que los coeficientes son diferentes y finalmente también es una experiencia competencial, esto que está de moda ahora, contexto, cotidianidad, ¿vale? Y finalmente podéis encontrar esta experiencia y otras en mi blog, Fislap el blog, en esta dirección, y hay una oferta que dura poco, suscripción gratuita dentro de ya. Vale, muchas gracias. Por cierto que no volveré con la escoba en el AVE. Si alguien es de Córdoba o la quiere, o la puedo sortear como la cuerda de ayer. Muchas gracias.
Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Lucena, vengo del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. Yo antes que nada quería pediros disculpas por un par de aspectos. Primero porque no traigo cacharros que me ayuden a dar la charla, que es lo atractivo. Entonces me valgo de una presentación que intentaré hacer lo más amena posible. En ese sentido, yo creo que para paliar esa deficiencia hemos buscado un título, La vida en nuestro planeta, no solo una cuestión de fe, un título con un poco de trampa, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda disculpa que quería pedirles es si alguien pensaba que iban a asistir a una charla sobre teología o religión, pues se equivocaba. Realmente voy a hablar de nutrición mineral en plantas. Concretamente de la nutrición de hierro y fósforo, que son dos elementos esenciales para el correcto desarrollo de los vegetales. Bien, mi grupo lleva trabajando en deficiencia de hierro más de 20 años. Aquí en esta diapositiva le plasmo lo que ocurre cuando una planta se presenta una situación de deficiencia de hierro en un determinado cultivo, en una planta. Aquí podéis ver plantas de altramud que se han cultivado en solución nutritiva con hierro, y a la derecha plantas de altramud, hermanas, que se han cultivado en una solución nutritiva sin hierro. Únicamente son necesarios 2 días, solo 2 días, en deficiencia de hierro, para que ya la planta empiece a mostrar síntomas de clorosis. La clorosis férrica son esos síntomas de amarillez internervial que se puede apreciar ahí en la figura y en esa otra foto. Ese es el síntoma característico. Y es un síntoma que se debe a la falta de clorofila. La clorofila, han comentado por aquí, es el pigmento que le da el color verde a las plantas. El hierro está implicado en la síntesis de clorofila, pues cuando falta hierro la planta se torna amarilla, y se torna amarilla en hojas apicales, principalmente porque el hierro es un elemento que se retransloca muy mal por el floema. Entonces las primeras hojas que reciben, que se dan cuenta de esa deficiencia de hierro, son las hojas apicales. Bien, las plantas tienen la capacidad de activar mecanismos de respuesta a la deficiencia de hierro. Esos mecanismos pueden ser morfológicos y fisiológicos. El principal mecanismo morfológico que activan es el desarrollo de esos pelillos en la zona subapical de la raíz. Son pelillos radicales que desarrollan simple y llanamente para aumentar la superficie de contacto. Ese es un mecanismo morfológico que activa. Y mecanismos fisiológicos como los que aparecen aquí en esta parte de la diapositiva. Las plantas a nivel molecular tienen la capacidad de inducir genes que están estrechamente relacionados con la activación de esos mecanismos de respuesta. Principalmente, en el caso del hierro, las plantas hay un gen que es el gen FRO, que codifica una enzima. Una enzima esto simula una célula epidérmica de la raíz. Entonces, ese gen FRO codifica a una enzima que se encarga de reducir el hierro 3, que es el mayoritario en cualquier tipo de suelo, a hierro 2. Y una vez que es reducido por un transportador de membrana, la planta es capaz de asimilar el hierro. ¿De acuerdo? Y todo eso en una situación de acidificación de la rizosfera hay una bomba de protones que se encarga de acidificar la rizosfera. Todo eso son mecanismos que las plantas han activado y que han conseguido desarrollar mediante su evolución. Entonces, hablábamos que el hierro es un microelemento esencial para el correcto desarrollo de las plantas. Pero si vamos un poco más allá, nos daremos cuenta de que si el hierro está implicado en la fotosíntesis, como hemos dicho, porque es un pigmento, es un elemento esencial para que se sintetice clorofila, ¿alguien se imagina la vida en nuestro planeta si no hubiera existido la fotosíntesis? Aquellos primeros organismos fotosintéticos que consiguieron excretar oxígeno a la atmósfera. Entonces, parece ser que el hierro es importante para intentar demostrar
o intentar comprender cómo concebimos la vida en nuestro planeta. También está implicado en la respiración, que es otro proceso importantísimo, un proceso metabólico, y que es fundamental para que entendamos cómo se ha desarrollado la vida en nuestro planeta tal y como la concebimos actualmente. Pasa, Manolo. Con el fósforo pasa igual, es un diagrama muy similar, muy parecido, no me voy a detener en esta diapositiva tanto como en la primera. Tenemos el mismo efecto, plantas que están cultivadas con fósforo y sin fósforo. En este caso los síntomas no son esa amarillez, sino una tonalidad violácea que aparece en hojas más basales, porque el fósforo sí que se mueve muy bien por la planta, por el floema, y en el momento en el que se detectan esas deficiencias, pues los reservorios de fósforo de hojas basales pasan a las nuevas, a las que están creciendo, ¿de acuerdo? Eso como respuesta morfológica también tenemos un desarrollo de esos engrosamientos, esos son los cluster roots que se llaman, son raíces proteoides que tienen la misma función, asimilar más fósforo, aumentar la superficie de contacto, y desarrollan pues respuestas a la deficiencia de fósforo muy similares a las de hierro. Hierro y fósforo son elementos esenciales que tienen sinergias entre sí, se regulan de la misma forma. Entonces, ¿qué ocurre con el fósforo? ¿En qué mecanismos participa el fósforo? Principalmente en la formación de ADN y en la formación de ATP, la molécula energética por antonomasia. Sin ADN y sin ATP, ¿sería posible la vida en la Tierra? Las especies empezaron a evolucionar en el momento en el que, gracias al fósforo, consiguieron transmitir todas sus características de padres a hijos, en el momento en el que se pueden heredar esas características. Entonces, a la conclusión que nosotros llegamos es que hierro y fósforo son dos elementos esenciales en la nutrición mineral, pero van más allá. Son dos elementos que nos ha permitido a lo largo de la historia de la Tierra concebir un planeta como el que conocemos. En la imagen de la izquierda, porque sin hierro y sin fósforo posiblemente nuestro planeta hubiera quedado tal y como se ve a la derecha. Bien, a la derecha, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Casi todos me conocéis. Soy Manolo Fernández y colaboro, trabajo en el Museo Principia, pero mi dedicación más o menos es esta, a la que me dedico casi todo el año. Voy a hablar un poco de un giróscopo sencillo que se puede construir con elementos muy elementales. Pon el vídeo. En el museo, nuestra compañera Virginia tiene una rueda de bicicleta. Cuando la mantiene en posición vertical, ella está quieta, pero cuando varía el plano de oscilación, se gira en un sentido. Si varía, como veréis ahora, el plano de oscilación en sentido contrario, ella girará para mantener el momento angular en sentido contrario también. Eso es un giróscopo. Bueno, pues un giróscopo, ¿puedes poner esto aquí ahora? Ahí abajo. Aquí le da usted este punto. Este giróscopo está construido con dos palitos de helado, un motor y un disco CD. Puede costar eso, un par de euros. Pongo en funcionamiento, bueno, aprovechando que está un disco, se puede poner cualquier cosa en ese disco. Gira en sentido contrario, en este sentido horario, pero cuando varía el plano de oscilación, gira en sentido horario. ¿Habéis visto eso o no? Si yo lo pongo a girar, el plano no variaría así, pero si lo pongo, varía el plano de oscilación, gira en sentido horario. En cuanto cambia el plano hacia atrás, gira en sentido contrario. Eso sería un giróscopo sencillísimo, fácil de construir y muy barato. Eso es todo.
Hola, buenas tardes. Me llamo Rafael Rivero y soy maestro jubilado ya. Bueno, quiero empezar primero agradeciendo a Manolo la oportunidad que me da de dirigiros a vosotros y felicitarle por la organización de estas jornadas. Bueno, el experimento que os traigo es uno muy sencillo que ilustra, bajo mi punto de vista, uno de los fenómenos más importantes en la historia del electromagnetismo. Hace poco nuestro compañero Anicet pues ha mostrado la brújula y quiero recordar que bueno, esta idea me surgió cuando vi el experimento de Ørsted, el hilo alineado con la brújula, y al hacer pasar una corriente eléctrica por el hilo, la aguja de la brújula se coloca perpendicularmente a la dirección de la corriente, ¿no? Con lo cual tenemos una demostración de la fuerza tangencial, ¿no?, que se opera en este caso sobre el imán producido por la corriente eléctrica. Bien, cuando me puse a leer sobre esto, pues vi que a raíz de ello había ya muchos físicos, entre ellos de gran categoría como Ampère, que comprendían perfectamente el fenómeno, y el siguiente paso, lo que se planteaban es mantener una rotación continua de un hilo alrededor del imán. Bien, esto, como todos sabéis, lo consiguió Faraday, un genio en la investigación, y que yo antes le solía proponer siempre, o le contaba a mis alumnos, como ejemplo, ¿no?, de la voluntad y de la perseverancia en conseguir los objetivos. Bien, pues a raíz de esto, pues quería montar una experiencia en la que se demostrara la rotación del hilo alrededor del imán. Y, bueno, el clásico ejemplo de Faraday era el mantener la corriente eléctrica sumergiendo un extremo del hilo conductor en mercurio para poder mantener la corriente eléctrica y al mismo tiempo facilitar el giro del hilo. Bien, como yo no quería utilizar mercurio, pues me he ingeniado este aparato, no sé si lo veis bien desde ahí, con lo cual tenemos un imán vertical y he sustituido el mercurio por un contacto, un tubo de cobre que está aislado del imán, ¿no? Y sobre esto pues colocamos un rotor. En principio lo probé con un solo hilo, pero se desestabilizaba mucho, ¿no? Luego ya probé con dos y era peor, y con 3 hilos, que en este caso son 3 barritas roscadas de latón, pues, si lo veo bien, en principio esperemos que funcione. Bueno, ¿esto tiene corriente? No, sí, ¿tiene corriente? Bueno, no va muy bien porque creo que con él se nos ha aplastado un poquito. Es que se aplasta porque es muy delicado. Esto precisamente ilustra el principal problema que tiene este montaje, que es mantener un equilibrio, un compromiso entre el contacto eléctrico, un buen contacto eléctrico, y el rozamiento. Una vez conseguido esto, bueno, pues ya hay distintos tipos de pruebas que se pueden hacer poniendo más cantidad de hilos, menos cantidad de hilos, controlar el rozamiento, colocar el disco superior con más o menos masa para mantener la inercia y finalmente pues calcular también el rendimiento del motor, que en este caso es un rendimiento, como todos sabéis, bajo, porque aquí no hay realmente una inducción, unas bobinas de inducción. Pero, bueno, ante todo la pregunta, cuando se le demuestra en clase a los alumnos, es, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Yo, en principio, le contestaba lo mismo que Faraday, ¿no? Pues, ¿para qué sirve un recién nacido? ¿no? Pero, de todas formas, es muy mono y es adorable. Gracias. Hola, soy Juan Antonio Jiménez del Centro de Ciencia, Espacio Ciencia de Úbeda. Bueno, el nombre de la ponencia es un tanto extraño, la bobina de Losch Tesla, cuando todo el mundo conoce estos artilugios como bobina de Tesla. La bobina de Tesla original tenía otro aspecto diferente a este. Este aspecto actual que tiene esta bobina se debe más a Oliver Losch que a la original de Tesla, aunque son muy similares. Sirve esto como homenaje a la figura de Losch tan desconocida hoy día. Y sin más, si Manolo me pone lo mío.
¿Lo tienes? Decirles que al fin y al cabo estas bobinas funcionan simplemente con un transformador de alta tensión que lo solemos sacar de microondas de guazado. Somos un poquito basurillas por falta de medios económicos, ya lo saben. Y entonces esos transformadores de alta tensión, pásame diapositiva. Eso es el logotipo de nuestro museo. Adelante. Ese es el esquema. El transformador de alta tensión carga a través de los choques los condensadores que están hechos con papel de aluminio y polietileno metidos en aceite de girasol, como podrán ver ahí, que chorrea un poquito. Y cuando la tensión de los condensadores es suficiente, salta la chispa en el explosor, se descarga a través de la bobina primaria que tiene, pasa la diapositiva, pasa más. Ahí no, la de atrás, tira para atrás. Esa, la bobina primaria es la de abajo, que tiene pocas espiras de hilo grueso y entonces se producen los pulsos de radiofrecuencia. Se induce en el sistema secundario, que es esa torre que hay ahí, esto que vemos aquí, con muchísimas espiras del orden de 1000 espiras, una corriente de radiofrecuencia y alta tensión. La aportación de Losch fue que el circuito secundario y el primario están sintonizados. Él incluso patentó este concepto y se peleó en los tribunales con Tesla y con Marconi por la invención de la radio gracias a su patente. Losch lo que hizo fue vender la patente a Marconi y ahí acabó su historia. Y Tesla, como todos sabéis, siguió la pelea. Bueno, si esto genera corrientes de alta tensión y alta frecuencia, vamos a ver si salen unas hermosísimas chispas por la parte de arriba. Por supuesto, están construidas por nosotros en el Museo de la Ciencia. Bueno, esa es la mayor de las que he traído, que he tenido que encerrarla en la jaula Faraday porque no me fío de ella. Sin embargo, esta de aquí es un poquito más pequeña, la que va a enchufar Alfonso ahora mismo. ¿Me la has enchufado? Pues espérate, enchúfala. Y esta la vamos a dejar libre y produce unos rayitos un poquito más vistosos. Echa para adelante un poco. Cámbiame el enchufe, enchúfame. No, eso no tiene. Déjala más. Enchufa la siguiente. De todas formas, a mí la que más me gusta es esta pequeñita que tenemos aquí. Dime. Que me acerque el micro, vale. Esta es mucho más pequeña y funciona con pilas y simplemente pasa las dos, para adelante las dos diapositivas. El esquema es tan sencillo como ese. Yo le recomiendo que a todo el que quiera empezar a hacer una bobina de tela empiece por estos esquemas que son muy sencillos. Vamos a conectarla. Esta no es capaz de soltar grandes chispas, sino de hacer cosas tan simpáticas como esta.
momentito, que la explicación es muy curiosa. Si es que el móvil quiere funcionar ahora. Pues me parece que se me ha roto el móvil. No, aquí. Vamos a ponerlo. Ahora. Es que la explicación es muy buena. Acerca el micro al móvil. ¿Sí, tú? Se me ha estropeado el móvil con la esta. Bueno, era una musiquita que la voy a cantar yo. Vamos otra vez, Alfonso. La explicación de por qué se encienden los tubos fluorescentes es porque chan, 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 chan. Porque Alfonso y yo somos caballeros Jedi, simplemente. Y no es broma que me he cargado el móvil con la bobina, ¿eh? Buenos días. Mi nombre es Lorenzo Ramírez y vengo de Lérida. Y tal como os prometí el año pasado a los que estabais por aquí, con motivo del Año Internacional de las Legumbres, pues traigo una experiencia de legumbres. Ya vi ayer que había más gente interesada en las legumbres, que presentaron algunas experiencias pues que a mí me parecen muy bonitas, y yo completaré lo que se hizo ayer. Utilizaré lentejas, pero esto sale en general con cualquier tipo de legumbre y ampliando más con cualquier tipo de material como las legumbres. Si os fijáis, están formadas por granitos, por semillas, haciendo un conjunto. Esto en ciencia de materiales, se llama materia granular y tiene un comportamiento muy interesante en muchos aspectos. Y yo solamente os mostraré uno. Hay que estar muy atento porque a distancia es difícil de apreciar. No, yo creo que es mejor así. Atentos. Aquí hay distintos aspectos que se pueden apreciar y estudiar. El último que se ha visto es que se ha quedado parado el invento a mitad del trayecto. Pero no sé si os habéis fijado cómo ha ido vaciándose el recipiente de arriba. Y esto es lo que os propongo, os planteo ahora. El título es que las lentejas caen bien, y me han dejado mal porque no han caído todo lo bien que yo quisiera que cayeran. En todo caso, hay que tener en cuenta que estas dos botellas están cerradas, es decir, aquí no puede entrar y salir el aire, y que han caído las lentejas bastante bien, a pesar de que se han parado al final. Y que el aire que había abajo ha subido bastante bien. Y esto es un comportamiento bastante diferente al que se produce con otro tipo de sustancias que fluyen. Pero aquí me gustaría saber si alguno de vosotros ha sido capaz de apreciar la velocidad con que las lentejas han ido cayendo. Si hubierais tenido una visión os hubierais dado cuenta de que bajan siempre a la misma velocidad. Si quieres pasar la diapositiva. Cuando esto se hace se mira con una cámara y después se estudia
un programa de análisis de vídeos, por ejemplo, el Tracker, que lo hemos mencionado en estas reuniones algunas veces, es un programa extraordinario para hacer análisis de vídeos, se ve que la posición frente al tiempo que tiene la lenteja que está en la parte de arriba cuando empieza el movimiento es casi la de un movimiento uniforme. De hecho, tiene una pequeñísima aceleración, veis un poquito torcidito está, pero es una aceleración muy pequeña en comparación a la velocidad a la que va. Si esto mismo se hubiera hecho con otro líquido, por ejemplo con agua, pues nos hubiera salido un movimiento desacelerado, es decir, cada vez hubiera ido más despacio. ¿Por qué es eso? Pues eso es así porque este tipo de material, en su comportamiento, la influencia que tiene el rozamiento entre sus partículas es fundamental. De hecho, la materia granular se define en base a que está formada por granos y que el rozamiento entre los granos es la fuerza más grande que actúa en la materia. De forma y manera que cuando los granos están en un recipiente, el peso de los granos no se transmite íntegramente al fondo del recipiente. En el caso del agua es así. Las paredes del recipiente aguantan la presión correspondiente a la altura de agua que hay, pero todo el peso se va transmitiendo hacia abajo, de forma y manera que en el caso del agua, en la base hay un peso correspondiente a toda la masa del agua por la gravedad. Aquí, sin embargo, por la estructura que tiene, el peso se va repartiendo hacia las paredes. Entonces, las paredes del recipiente no solo aguantan en horizontal, sino también tienen que hacer una fuerza en vertical. Y parte del peso de las lentejas está soportado no por el culo de la botella, sino por las paredes. Esto hace que con una altura suficiente la velocidad de descarga siempre sea la misma. De hecho, si pasas la diapositiva, por favor, aquí se ve en un dibujo, en una gráfica, cómo en función de la altura del recipiente, la presión en el fondo, que si fuera un líquido como el agua, iría, según la línea esta punteada de aquí, iría ascendiendo pues, linealmente en función de la altura cada vez más. En este caso, llega a un máximo que corresponde a unos 2 diámetros del recipiente. Y a partir de 2 diámetros del recipiente, la presión ya es constante. Por lo tanto, aquí se notaría mucho mejor si fuera el recipiente más largo, pero funciona lo suficientemente bien el modelo, tal como hemos visto en la gráfica anterior. Esto es lo que se utiliza para hacer relojes, no de lentejas, pero sí los relojes de toda la vida de arena, porque la arena es la materia granular por excelencia. Entonces, con poca arena, como se pueden hacer granitos muy pequeñitos, con poca arena se pueden conseguir relojes de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si no se para a mitad, pues no tiene más que unos pocos segundos del reloj. Para tener un reloj de 3 minutos, pues necesitaríamos un recipiente de lentejas considerable. No sé si... Bueno, aquí, como veis, la velocidad de salida en el caso del agua pues depende de la altura. En este caso no depende más que del diámetro de la boca, del recipiente. El tiempo de vaciado, bueno, pues claro, eso depende en cada caso de más cosas. Si alguno quiere un poco más de...
pues escribí una entrada en el blog con más experimentos. Esto está en catalán, pero si se le da a la banderita, bueno, espera, que no se puede encontrar, dice esto, habrá que, no sé si, a ver, habrá que ponerla aquí, a ver, ¿qué habrá que poner aquí? Habrá que poner aquí legumbres. Pero no se encuentra. Igual habrá que poner aquí. Bueno, lo digo porque es como resulta que bueno, pues no lo encontraré, habrá que poner entonces lentillas. Como el catalán y el castellano tienen una estructura lingüística idéntica, Google hace unas traducciones estupendas, lo digo por si alguien quiere ampliar más. Muchas gracias.